Buenas tardes. Ok, en el día de hoy damos inicio a la clase correspondiente del día de hoy de la Cátedra de Prevención del Delito de la Dirección de Posgrado de la Universidad José María Vargas, en la cual daremos unas explicaciones muy detalladas en relación al tema que nos corresponde abordar el día de hoy, en vista de que hemos tenido también muchas circunstancias ajenas o fortuitas que de alguna forma nos han dado esta oportunidad para realizar este tipo de grabación de este video para eh, el alumno que en este caso cursa esta materia en esta especialización de ciencias del delito. Así que bueno, sea bienvenido en la próxima oportunidad cuando se ponga a disposición de la cátedra y vea, por supuesto, este material, cual me indicó de que no podía asistir porque no tenía conexión en su casa y se le había ido la luz. Aquí damos entonces, mi estimado estudiante, en relación al tema correspondiente, al tema número 3, en el cual vamos a compartir también unas láminas posteriormente para indicar el tema correspondiente. En este tema vamos a tocar el tópico en cuanto a la educación como factor determinante en lo que es la prevención del delito. Aquí vamos a hablar un poco en cuanto a este tópico que es un factor determinante en cuanto a esta cátedra, ¿no? Ya que la integración de lo que es la prevención del delito y la justicia penal en todos los niveles de la educación. Vemos también que es esencial, partiendo de este principio, en la construcción de enfoques a largo plazo para la lucha contra el crimen y contra la violencia. También observamos que es crítico para asegurar que el Estado de Derecho se respeta desde unas tempranas edades, es decir, con el fin de construir lo que es las sociedades seguras y prósperas para todos. Aquí reconocemos toda esta situación, ya que la declaración de Doha, adoptada en el 13, en el 13º Congreso de las Naciones Unidas, sobre lo que es la prevención del delito y en cuanto a lo que es la justicia penal. Aquí podemos indicar también, por supuesto, un compás en cuanto al relieve o a la importancia fundamental de la educación universal para los niños, niñas y adolescentes, es decir, para los jóvenes en la búsqueda de prevenir lo que es el crimen, el terrorismo y lo que es la corrupción y de esta forma promover el desarrollo sostenible. Según lo que indica la declaración de Doha, en la realidad es que se lanza un ambicioso programa global el pasado año que incluye lo que es una iniciativa educativa, innovadora y completa, que está contemplada como educación para lo que es la justicia. Se han realizado, por supuesto, estudios en Viena, de una serie de reuniones de grupos de expertos en una variedad de orígenes y disciplinas, desde los gobiernos, incluyendo lo que son los ministerios de educación, la sociedad civil en forma general, lo que es el área académica, también de alguna forma involucra al sector privado y a las organizaciones internacionales. Combinando todo este tipo de gama de experiencia en las cuales van a aportar cada uno de estas personas desde su punto de vista profesional. Vemos áreas de especialización que abarcan desde la educación en cuanto a la enseñanza, el desarrollo curricular, a las áreas del mandato de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU,
como prevención de la corrupción, el terrorismo, la justicia criminal y lo que es el crimen organizado, incluyendo también lo que es el delito cibernético, que está muy de moda, y con un enfoque en 3 niveles de lo que es la educación primaria, secundaria y la educación terciaria en este caso, ¿no? Y por supuesto, esta terciaria vendría siendo ya la parte de la universidad. Ya estos son estudios ya de cuarto y quinto nivel, ¿no? Lo que es pregrado y posgrado. En el primer nivel tiene que ver con lo que es desarrollar de alguna forma el objetivo, así de esta forma apoyar a través de herramientas interactivas e innovadoras para fomentar lo que es la integridad, las habilidades desde una edad temprana para la resolución de dilemas morales y éticos que son de alguna forma básicos. Y en el segundo nivel se realiza lo que es la presentación en cuanto a las etapas, a su parte inicial, que de alguna forma promueve una comprensión de algunos conceptos básicos que se encuentran en el centro de trabajo de esta Organización de las Naciones Unidas. Mientras también observamos que en ámbitos del mandato de la ONU se facilita y se promueve, incluyendo lo que es la parte de la corrupción, el crimen organizado, el tráfico de personas, el tráfico de ilícito de migrantes, lo que es la parte del terrorismo, la delincuencia informática, justicia criminal y el tráfico de armas. Por supuesto, así como la integridad que tiene que ver con lo que es la persona, la integridad ética, ¿no? Y personal. De esta manera, el evento de un segundo nivel fue inaugurado por John Brandolino. John Brandolino es el director de la ONU, de la División de Tratados, que transmitió lo que era, perdón, la importancia de aumentar la resiliencia entre los niños y jóvenes a través de lo que son programas educativos muy concretos e integrales que de alguna forma los van a involucrar activamente a todos y cada uno de los jóvenes, ¿no? Estos programas de alguna forma tratan de centrarse en determinados aspectos de la educación y que están destinados a cultivar las habilidades del pensamiento crítico entre los jóvenes y construir una conciencia en cuanto al crimen, indicando si, que es malo y perjudicial para la sociedad. Se debe inspirar entonces a su vez a las personas de alguna forma que deben abstenerse de actividades criminales y también inculcar el apoyo a lo que es la parte de los esfuerzos para prevenir y hacer frente a todo tipo de delincuencia. Nuestra sociedad, por supuesto, está muy influenciada por los medios de comunicación, como lo hemos podido observar siempre, y lo que son los influencers, ¿no? Y en especial por lo que es la parte del Internet, el TikTok, eh, Facebook, Instagram, entre otras páginas que de alguna forma se deja influenciar la sociedad a través de estos medios, los cuales publican muchas noticias de alguna forma falsa, como dicen Fox News, son noticias falsas que generalmente no corresponden a una noticia veraz y que por supuesto se presta para muchos tipos de situaciones que de alguna forma transgreden lo que sería las normas básicas de la moral y lo que es la ética profesional al transmitir, porque se debería respetar lo que es la parte de la transmisión de información veraz a las personas para que de alguna forma no les cause algún tipo de situaciones anómalas. Por eso que es necesario que vemos que es importante la educación, ¿no? Educar a los adolescentes y a los jóvenes, tanto en las primeras etapas de la vida
en cuanto a lo que es la infancia como en las últimas, en cuanto a las adolescencias. Sabemos también que, bueno, que la adolescencia es difícil, ¿no? Para los muchachos, porque es una etapa, de alguna forma lo vemos así, de una forma reverde, vamos a llamarlo desde este punto de vista, porque realmente el muchacho generalmente tiende a buscar opiniones donde donde no se las pueden o donde él no las puede ubicar en su casa. Es decir, sus padres quizás no tenga la suficiente confianza como para entablar una conversación sana y fluida y de confianza con sus hijos. Entonces, es allí también a veces aparecen este tipo de situaciones anómalas, ¿no? Que de alguna forma perjudican el crecimiento y el abordaje que puedan realizar estos jóvenes en una sociedad. Nuestra sociedad está, como habíamos indicado, muy influenciada, por supuesto, por estos medios de comunicación alternativos, vamos a llamarlo así, que de una forma ponen entredicho a la información veraz. De esta forma, como lo hemos indicado, se puede crear un perfil de lo que es la parte del delincuente juvenil, un delincuente juvenil que tenga una característica identificativa. No todos los jóvenes que la cumplen tienen que delinquir, ya que se hace necesario y urgente desde la escuela prevenir cualquier posible conducta delictiva, apostando en lo que es el respeto a la parte de los derechos humanos y a lo que es la dignidad de la persona al fomentar la ciudadanía libre y responsable. Es por eso que es la meta final de esta parte educativa y cuando se enseña a un joven, por supuesto, educar en las etapas cumbre en cuanto a las deficiencias de estas mismas. Si un joven, por ejemplo, enseña, cuando se enseña a un joven, en este caso de 20 años, se le enseña como adulto de 40, es decir, que sufrirá por antelación y por el contrario, se le enseña como un niño pequeño, puede entonces quedar de alguna forma retrasado. Y no solo eso, que por ejemplo vemos también que la educación se entiende en cuanto a la habilidad de vivir en sociedad. Por eso, mis estimados compañeros, estimados alumnos, vemos de que la educación tiene mucha influencia en cuanto a esta parte de la cátedra de la prevención del delito. Desde esta otra perspectiva, vemos que se apuesta, por supuesto, a aclarar o ver la educación social para realizar un diagnóstico pormenorizado de cada menor en conflicto en cuanto a la ley penal y de alguna forma realizar actuaciones que sean de alguna forma necesarias para evitar su reincidencia mediante actuaciones concertadas. Ahora vamos a ver lo que es para nosotros y para los conocedores de esta materia, lo que es la educación. La educación se considera de alguna forma como el factor más importante a la hora de garantizar el desarrollo integral y armónico del menor. Así lo reconoce también el protocolo adicional a los convenios de Ginebra, previsto en lo que es sancionar toda discriminación de manera severa e intencionada, el cual se basa sobre todo en lo que es la parte del criterio racional, nacional, social, religioso, ideológico o político, entre otros aspectos. La educación entonces de alguna forma implica a lo que es la niñez y a lo que es la adolescencia en dos direcciones. Por una parte está lo del desarrollo de sus habilidades, sus cualidades y la moral, la mentalidad de que en un tiempo futuro, por ejemplo,
estén de alguna forma capacitados y capacitadas para asumir las responsabilidades de la edad adulta. Por otro lado, observamos que la educación, por supuesto, se rige hacia el presente. ¿Cómo vemos esto? Bueno, en los menores para que estos se mantengan al margen de las conductas calificadas como delictivas. Es decir, observar lo pasado para vivir luego el presente y que de alguna forma no puedan estos eh, de alguna forma delinquir en la sociedad. Lo que se quiere, sobre todo, como dice la cátedra, prevenir, prevención. Por otra parte, observamos también que la educación preventiva tiene una base y es proporcionar a los y a los menores una serie de creencias, una serie de actitudes, una serie de conocimientos o comportamientos que de alguna forma conecten en gran parte a lo que es la necesidad para cometer un delito y es un refuerzo a la participación respecto a las conductas prosociales. Por ejemplo, por supuesto que es lógico que los menores reconocen las normativas legales y sociales que de alguna forma están vigentes en el momento de realizar conductas prosociales. Para prevenir entonces estas conductas resultan de alguna forma imprescindible la realización de conductas prosociales. Lo lógico sería que este tipo de comportamiento de alguna forma aportara a la educación desde una plena socialización, ya que el individuo los aprendiera en primer lugar en el seno familiar y que en segundo lugar fueran reforzados por grupos de amigos y de grupos de padres, en los que el menor sienta de alguna forma, el menor o el niño o niña adolescente sienta de alguna forma la necesidad de realizar lo que es la anticipación a la conducta prosocial, bien sea por nervio social y no por un temor a una sanción futura. Recuerde que esta parte, mis estimados muchachos, que generalmente este tipo de conducta ellos la van adquiriendo, la van desarrollando y que la conducta de los seres humanos realmente es un poco controvertida, vamos a llamarlo de esta forma, ¿no? Y compleja, porque nosotros somos unos seres profundamente complejos en el sentido de que tenemos muchas cosas por descubrir, no somos conformes de lo que tenemos, sino que buscamos un poquito más allá de lo que está a simple vista. Por eso que es indispensable esa formación, esa educación, el refuerzo hacia los estudiantes, a cada uno de los adolescentes, para que de alguna forma puedan estos llegar a buen término y no puedan o tengan menor disposición para delinquir. Siguiendo esta etapa en cuanto a la parte educativa, por supuesto, observamos y vemos de de este punto de vista, esta formación desde el aspecto educativo, ¿no? Desde el aspecto educativo que de alguna forma vamos a reforzar la conducta de ese niño o de esa niña y adolescente para que en un futuro no puedan delinquir en una sociedad. Ahora, pasando de este mismo tema, vamos a ver lo que es, en este caso, la relación entre lo que es la educación y la delincuencia juvenil. Recordemos entonces que estos son temas muy importantes
de los cuales nosotros vamos a hablar acá en cuanto a la relación existente entre esta parte educativa y lo que es la delincuencia juvenil. Observamos de alguna forma el fracaso escolar no produce por sí solo lo que es la delincuencia. Hay que buscar entonces algunas causas que de alguna forma la provoquen, es decir, por ejemplo, factores personales, factores familiares, factores económicos, algún tipo de factor político incluso, y de algún otro tipo de sintomatología, vamos a llamarlo así, ¿no? De desafecto, es decir, algún tipo de carencia que busca esta persona y que, por supuesto, como hablamos anteriormente, la ubica con otras personas que no le dan la información adecuada. Pero lo que sí parece es claro y es que existe es una relación entre lo que es el bajo nivel de formación escolar y la delincuencia. Por eso que la marginación social que provoca lo que es el fracaso, lo que es aparte de este fracaso en cuanto el fracaso escolar, incluyendo lo que es la parte de la universidad también, y que subyace en la gran cantidad de conductas delictivas, teniendo en cuenta lo anterior y que sería bueno argumentarlo de forma educativa a fin de prevenir lo que es la delincuencia o pudiendo de alguna forma realizar alguna defensa en cuanto al derecho a la educación de alguna forma de calidad para todos. Una educación en la que se tolere, una educación no solo de conocimiento, sino también de valores fundamentales. Porque recordemos, mis estimados compañeros, de que desde la educación partimos lo que es la parte de los valores y para nosotros los valores son muy importantes. Incluso desde que ya tenemos uso de razón, para nosotros se va inculcando una serie de valores de los cuales nosotros vamos a ir defendiendo esos valores en el transcurrir de nuestras vidas, es decir, en el transcurso de nuestra filosofía en esta tierra. Así que bueno, seguimos entonces esta parte de la relación de la educación en cuanto a la delincuencia juvenil porque son temas totalmente interesantes y que por supuesto estos temas nunca escapan o, o no pasan de moda, vamos a llamarlo así, ¿no? Bueno, seguimos entonces en cuanto a este tema que estamos explicando bien el día de hoy. Como hemos indicado, los valores se adquieren generalmente provienen generalmente del hogar, de la casa, ¿no? Y allí nosotros fortalecemos nuestras raíces, nuestros valores, nuestros conocimientos y por supuesto, y créanme que realmente es así, los valores vienen del hogar y por supuesto se refuerzan en la escuela. Eh, pero si unos valores están fracturados en el hogar por ciertas condiciones ajenas al joven, que de alguna forma van absorbiendo todos esos conocimientos, créanme que esos valores se van a ir perdiendo, porque ellos van a representar de alguna forma lo que ven en ese hogar. Es decir, que si es un ambiente de violencia, ellos más adelante van a reproducir un ambiente de violencia. Si ven un ambiente hostil, por supuesto, todo va a ser agresividad. Ese joven más adelante tiene un porcentaje mayor de que se repite ese tipo de conducta. Es lo mismo que le transmiten sus padres para, eh, para con sus hijos. Y por eso se proyectan o se ven los hijos reflejados o los padres reflejados en los hijos. Por eso que es importante la educación en este sentido y que de alguna forma tiene
una relación muy, vamos a llamarlo así, muy cercana a lo que es la parte para corregir la parte de delincuencia. La educación, por supuesto, subyace detrás de cualquier proceso educativo, independientemente de la persona que sea responsable de su enseñanza. El mensaje que se debe transmitir al joven sobre el delito ha de ser perfectamente comprensible, es decir, completo y compenetrado en cuanto a sus actitudes y comportamiento social. Defender cualquier bien se convierte no solo en un derecho, ¿no?, para la persona, sino también en un privilegio y en un deber. Solo de alguna forma podremos cumplirlo plenamente si se respeta lo que es la dignidad de los demás y se colabora conscientemente con el bien común. Recuerde que el bien común generalmente es un elemento esencial de lo que es la parte de la justicia. Y por supuesto, nosotros en todo momento, y como abogado y como personas de la sociedad, debemos respetar todos esos principios. Finalmente, en este aspecto, podemos indicar que la fundación trascendental de la educación es la formación integral de la persona en cuanto al respeto a los derechos, en cuanto a las libertades y la dignidad del hombre. Cuando hablo hombre, estoy hablando del niño, niña, adolescente, estoy hablando del adulto mayor, estoy hablando de todas y cada una de esas personas que integran la sociedad, incluyendo, por supuesto, las féminas o mujeres, ¿sí?, del sexo femenino, que también la representan. Vemos entonces que la educación en la solidaridad y en particular con los menesterosos y lo que son los oprimidos. Y en las actitudes de no violencia, el desarrollo de la responsabilidad y participación personal. La promoción de lo que son los aspectos de la acción a la convivencia y la educación en el crecimiento personal para orientar y estimular el desarrollo. Recordemos, mis estimados, de que es importante este desarrollo de los jóvenes, porque de eso va a depender mucho lo que es o lo que va a ser en futuro uno de estos jóvenes que de repente van a triunfar o no en lo que se propongan, dependiendo de lo que, de las áreas en las cuales se puedan desarrollar o la parte de los valores, en este sentido, la parte educativa, ¿no?, que de alguna forma tiene mucho peso para prevención de el delito, de la delincuencia, de que el joven llegase de alguna forma a flaquear y, por supuesto, caer en ese bando delictivo y que ni Dios lo quiera, de verdad, sea un delincuente en potencia. Eso es lo que no queremos, sino en lo posible, a medida de que vayan creciendo las sociedades, de que estas personas, estos niños, estas niñas y adolescentes, de alguna forma puedan tener un horizonte claro de qué es lo que quieren en su vida. Por supuesto, tomando en cuenta lo que es la parte de los principios de Urbiano, vivir honestamente, no dañar al otro, etcétera, ¿no? Dar a cada quien lo que le pertenece, eso es importante también. Entonces, en base a todos esos principios, observamos de que se puede desarrollar una conducta adecuada para que este joven no tenga, vamos a llamarlo así, tentaciones en cuanto a la delincuencia, bien sea porque le falta algún tipo de factor económico, factor, vamos a llamarlo así, cognitivo, es decir, del padre, afecto familiar, etcétera, ¿no?
Vamos a ver ahora otros factores que son importantes, que son los factores de riesgo y los factores de protección. En general, cálculo reciente aseguran que una intervención educativa de calidad es capaz de prevenir al menos, muchachos, el 70% de la delincuencia juvenil, ya sea impartida desde el sistema escolar o como parte de una política social generalizada. Existen también distintos factores que destacan la importancia de diversos factores de riesgo asociados a lo que es la delincuencia juvenil, los cuales de alguna forma se pueden agrupar en dos principales categorías. La primera categoría sería la categoría social y la categoría personales. Como factores de riesgo, entonces observamos que a nivel social se destacan al menos un bajo nivel socioeconómico. Eso lo podemos apreciar, lo podemos observar y lo hemos estudiado de alguna forma, con estadísticas que de alguna forma nos ponderan este tipo de situaciones. Existen debilidades así en las relaciones familiares, la falta de contacto con instituciones desfavorecidas de alguna forma, de algunas zonas urbanas, perdón, algunas comunidades con predominio de lo que son los emigrantes de primera o segunda generación, lo que lleva también a distintos sentimientos de migración social y a una comunicación inadecuada de la ley y la sociedad. Recuerde que hubo también una temporada, mi estimado, de lo que era la parte de migración, ¿no? Las personas de alguna forma trataban de migrar hacia otros continentes, hacia otras latitudes, tratando lo posible de buscar alternativas económicas para él y su familia, ¿no? Que de alguna forma le cubriera todo ese tipo de necesidad que aquí en Venezuela no las podría conseguir. Y bueno, eso tuvo una temporada, personas que se fueron por el Darién y por supuesto pasaron todo este tipo de situaciones con los riesgos y los peligros que acechan en todo ese largo camino hacia otros continentes en busca de mejoras salariales, de busca de posibilidades económicas sustentables para él y su familia, repito, y dejando a un lado lo que es la parte educativa, dejando a un lado, por supuesto, ese afecto familiar y que trata de lo posible de buscar esos caminos peligrosos. Vemos entonces que en niños y niñas que de alguna forma también crecen en condiciones sociales desfavorecidas y en familias disfuncionales, tal cual como lo hemos indicado anteriormente. Por ejemplo, con abuso hacia los hijos, de alguna forma se exige de los menores una incorporación más temprana o precoz en cuanto a reglas y comportamiento de adultos, donde la ley muestra márgenes mucho más laxos, en especial si no se vive en una ciudad con un ambiente social e institucional que sea favorable para la persona. Por otro lado, en los adolescentes de las zonas sociales desfavorecidas existe mucho menos una confianza en las instituciones y en especial, sobre todo en las instituciones de enseñanza, donde presentan evaluaciones menos desfavorables y que al mismo tiempo resultan experiencias menos satisfactorias. Es decir, una educación de menos calidad, una educación de menos aprendizaje y que por supuesto esta persona o este niño adolescente, incluso los adolescentes en la etapa final de su secundaria, no están bien preparados, porque es el tipo de educación en la cual se presenta y los profesionales de alguna forma que le imparten ese tipo de enseñanza. Por eso es importante, muchachos, estar claro en cuanto a esta parte de la relación a los factores personales
que se destacan sobre todo en los problemas conductuales y que de alguna forma existe una inversión en varios en valores, también en cuanto a actitudes favorables hacia la delincuencia. Uno de estos factores de alguna forma nos indica o nos da una respuesta que es suficiente, siendo necesaria la inclusión de un factor también en cuanto a la protección de riesgo a nivel individual, a nivel familiar y a nivel social, con alguna forma, con el fin, mejor dicho, vamos a llamarlo así, de orientar las medidas de prevención que van orientadas a anular, disminuir o adquirir estos. Ya ha culminado este punto de la parte de estos valores y la relación que tiene la educación en cuanto a los factores de riesgo y protección, vamos a ver otro punto aquí en esta cátedra o en este tema, lo que es la estrategia educativa para prevenir la delincuencia juvenil. Existen múltiples criterios para, de alguna forma, tratar, ¿no?, de prevenir, por llamarse así, lo que es la parte de la delincuencia juvenil. Una delincuencia que de alguna forma ha ido creciendo en potencia. Recuerden que los jóvenes, sobre todo los adolescentes, tienen un gran potencial y una buena eh, actitud en cuanto para conocer las cosas y están más activos, por supuesto. Recuerda que el ser humano generalmente, a medida que van creciendo, van socializándose, van teniendo sus experiencias y al transcurso de su vida van de alguna forma envejeciendo, pierden de alguna forma algún tipo de cualidades, algún tipo de actitudes, algún tipo de, vamos a llamarlo así, de sensoría, de algún tipo de reflejos que de alguna forma se ven o se observa a lo largo de su desarrollo eh, acelerado. Y de alguna forma también vemos que este, ya no son los mismos de antes. Por eso vemos de alguna forma aquí en esta cátedra lo que es la estrategia educativa para lo que es la prevención de esta delincuencia juvenil. En primer lugar, tenemos como posible prevenir la conducta antisocial. Recuerden que cuando hablamos conducta antisocial, muchachos, estamos hablando de delincuencia. Estamos hablando de lo que es la delincuencia juvenil, ¿sí? También podría ser una delincuencia común, pero en este caso estamos asociándola sobre todo a ese potencial mágico de los muchachos, de esos adolescentes que tienen mucho potencial y que están de alguna forma desinformados en su vida, por lo que ya hemos impartido el conocimiento por desinformación, por ese ambiente hostil, inhóspito en sus hogares y que de alguna forma se genera algún tipo de violencia y que por supuesto no escapan, ¿no?, de esta realidad venezolana. En primer lugar, de esta estrategia tendríamos como posible alternativa lo que es la formación de habilidades sociales desde una perspectiva desarrollista y preventiva, entendiendo como desarrollo lo que es la construcción global y equilibrada de una persona en relación consigo misma y con los demás, es decir, con las otras personas de nuestra raza humana. En segundo lugar, tendríamos como estrategia preventiva, en este sentido, lo que son los programas y los materiales de psicoeducación familiar que de alguna forma proporcionan orientación, perdón, y ayuda a los padres, madres, educadores, sobre todo lo que pueden hacer tanto en lo relativo en cuanto a la preparación de contexto, que de alguna forma son adecuadamente comprensivos y exigentes como lo son las intervenciones y los estilos de sus actuaciones y relaciones.
Otra alternativa en cuanto a la prevención, estrategia de prevención de la delincuencia juvenil sería la aportación de alguna forma de modalidades, de actividades técnicas y escenarios educativos que sean diferentes y que tengan de alguna forma una cuenta en cuanto a las motivaciones, las sensaciones, las emociones, las expectativas, las creencias, los valores y solamente los conocimientos. Y no solamente los conocimientos, sino que es algo integral. Es un conocimiento integral de todos y cada uno de estos principios en cuanto a la aportación de actividades técnicas y aspectos de diferentes maneras educativas. Entre otros principios también tenemos lo que son las recomendaciones que se describen 5 tipos de programas educativos que de alguna forma van a concretar que se han seleccionado por su adecuada fundamentación y por su demostrada eficacia y asistimiento a algunas nuevas etapas y hasta ahora que sean ocultas causas de la aparición del delito. Vemos la prevención situacional y prevención penal, la cual está de alguna forma incluida aún sin ser precisamente educativa, pero cuya incidencia en el problema de estudio desde los puntos de vista de los valores y la cultura de la sanción, que es de tal influencia que merece la pena su tratamiento. Una vez culminado este punto, vamos a ver lo que es la educación formal. La educación formal, mis estimados muchachos, vamos a, vamos a iniciar esta parte de la educación formal en cuanto a los principios preventivos del delito. Bueno, yo continúo dando mi clase y bueno, sé que el joven que tenía que ver la clase hoy ha tenido inconvenientes para poder conectarte, sin embargo, me ha estado escribiendo a mi WhatsApp para estar presente. Y bueno, aquí se deja la presencia también de él, que él está pendiente de sus actividades, de sus comunicaciones, pero que de alguna forma tenemos que adelantar en cuanto a las clases online de la Universidad José María Vargas. Bueno, seguimos muchachos en cuanto a la parte de la prevención del delito. Observamos entonces lo que es, ya le voy a pasar por aquí, lo que estábamos hablando en relación a otro punto que vamos a tocar, que es la educación formal. Observamos que la educación formal, en este sentido, no existen discrepancias de alguna forma que sean muy amplias, ¿no? En cuanto a la investigación, en cuanto a la educación formal, que los distintos autores han considerado como importante en la prevención de la delincuencia juvenil. Vemos que se destaca lo que es la importancia de tener en cuenta el tipo de población del país que de alguna forma se ha considerado en este sentido. Por ejemplo, en España observamos que destaca lo que es la eficacia de dejar en manos de unos educadores que de alguna forma son especializados en cuanto a la atención de los menores infractores. En otros países, el sistema de internamiento de menores en establecimientos correccionales no ha tenido una negativa influencia.
También destaca la importancia de tener en cuenta si se trata de educación general o de alguna forma alguna educación a impartir en contexto de formación del tiempo libre, ya que la educación formal del conjunto es el contexto escolar y no de las actividades extra escolares, ¿no? Donde en la mayoría de los trabajos de alguna forma se añaden determinadas más fundamentales en lo que es la parte de la prevención de la delincuencia juvenil. Por supuesto que el caso de Venezuela, observamos o hemos ido observando de que por acá existían los correccionales de menores, que eran los Carolinas Urla. No sé si recuerdan estos tipos de correccionales. Incluso yo trabajé, me recuerdo, en una oportunidad como supervisor jefe en este sentido, y realmente era, pues, era rudo, vamos a llamarlo así de esta forma, ¿no? Pero de buen aprendizaje porque uno quería en lo posible de dar ese conocimiento o ese poco conocimiento que uno tenía para ese momento a los menores y tratar en lo posible de educar. Pero generalmente lo que es las partes institucionales, la parte institucional se hace dura en cuanto a estos muchachos infractores. Incluso habían personas mayores de edad que estaban allí hasta que, bueno, que llegara a su juicio, pues estaban por un homicidio y, bueno, estaban incluso mezclados, algunos menores con algunos mayores, que tenían algún tipo de preferencia. Eso eran también en los Carolinas. Era realmente una situación conmovedora porque realmente los jóvenes presentaban algún tipo de conducta inhóspita e inadecuadas, conductas hostiles, que incluso recuerdo que cada vez que los maestros, me llamaban los maestros, me acuerdo yo, que eran los guías de centro, recibían a estos jóvenes, eh, ellos siempre daban la bienvenida o tenían como costumbre darle la bienvenida a sus compañeros con algún tipo de recibimiento no adecuado, vamos a llamarlo de esta forma. Y que bueno, que a mí me parecía también que generaba algún tipo de violencia. Sin embargo, se trataba en lo posible de evitar este tipo de conducta, pero ya ellos tenían como un código, vamos a llamarlo así, en los cuales recibían a estos jóvenes de esta forma tan violenta, para que se adaptaran a la familia a la cual iban a pertenecer en ese momento, es decir, al centro de, vamos a llamarlo así, de prevención de estos jóvenes en estado de transgresión, vamos a llamarlo así, para no decirle que no se podía hacer en ese tiempo que eran delincuentes, sino transgresores de la ley. Bueno, muchachos, siguiendo esta parte, realmente era delicado, ¿no? Tratar con estos jóvenes, porque en este sentido, ellos, los maestros, generalmente, ellos no, por supuesto, no podían ejercer ningún tipo de acciones correctivas que tenga que ver con la violencia. Y claro, yo como siempre he dicho, jamás debemos utilizar la violencia para nada, a menos que sea el último recurso y que no tengas algún tipo de alternativa. Sin embargo, la violencia no es permitida en ningún tipo de estos centros y mucho menos hacia un menor. Más bien hay que tratar lo posible de educarlo, tratar en lo posible de fomentar en él la disciplina deportiva, disciplina de estudio, porque eso sí, sí tenían disciplina, pues se les iba impartiendo el conocimiento y aprendizaje, competencias deportivas y fomentando de alguna forma lo que era la parte de los valores, la responsabilidad, la disciplina, vamos a llamarlo de esa forma. Y bueno, realmente les afectaba cuando llegaban los meses de diciembre, porque se recordaban mucho de sus familiares, ¿no? Y de alguna forma era un sitio para que ellos reflexionaran. Lo que no reflexionaron de verdad nunca
podrían decir lo contrario. Pero realmente esa parte de trabajar con personas de menor edad realmente era un poco complicado, ¿no? Trabajar con las instituciones como el INAH y que con estas categorías de los Carolinas. Bueno, muchachos, aunque no haya discrepancia en este sentido, vemos que se pudieron detectar algún tipo de situación en cuanto a la conceptualización y medición de las variables delictivas y del valor predictivo de la motivación escolar y del establecimiento de normas claras en un aula de clase. En forma general, observamos entonces que la literatura apunta a que los menores cometen de alguna forma delitos que presentan una menor motivación escolar y necesitan más dosis de motivación intrínseca que los que no delinquen. También se ha considerado que los menores necesitan clases y grupos de alumnos concretos con límites claros, donde reciban disciplina, que es lo que estamos hablando y comentando, y que pusimos como ejemplo los Carolinas, ¿no? En este caso en Venezuela, los Carolinas USLA, donde de alguna forma este tipo de conducta o código que ellos tenían de recibimiento especial para sus compañeros que venían nuevos, ¿no? Para que de alguna forma se metieran en el carril en este sentido. Y no estamos tan lejos de la realidad porque también eso de alguna forma ocurre en los centros penitenciarios, en donde la violencia es más radical, más fuerte. Allí someten al que vaya llegando, a los compañeros de alguna forma que hayan transgredido la normativa legal, y que de alguna forma van a imponerles normativas internas para que cumplan con sus obligaciones en cuanto a su estadía por ese centro penitenciario. Bueno, ese es en cuanto a la parte de experiencia que he tenido en cuanto a la parte penitenciaria y la parte de prevención del delito. Por supuesto, existen otro tipo de situaciones en las cuales también he tenido experiencia como funcionario de la administración pública, ¿no? En los cuales, por supuesto, se le ha dado el debido procedimiento, la debida importancia para crear conductas adecuadas, y que de alguna forma respeten los valores fundamentales del derecho de los ciudadanos, de esas personas que de alguna forma hayan transgredido la ley, respetando siempre, por supuesto, el debido proceso, respetando siempre lo que son las normativas Mandela de derechos humanos, que esa también la vamos a ver casi en las últimas clases que vamos a tener acá, en esta cátedra de ciencia del delito, es decir, esta cátedra de prevención del delito, y que son bastantes amenas, ¿no? Es por eso que también se considera que los menores necesitan de alguna forma clases y grupos de alumnos que, como hemos indicado, con límites claros donde reciban esta disciplina, por lo que los docentes en forma general deberían adoptar algún tipo de estilo de control claro, pero que sean efectivos en estas aulas de clase. Fíjense lo importante, muchachos, que es esta parte de las normativas de cumplimiento u obligaciones en estos centros de prevención del delito. Considerando toda esa parte de la prevención del delito, vemos también que, que no, que no todos los que pasan por allí salen reeducados, o sea, reeducan, ¿no? Sino que la mayor parte también tienden a delinquir en la calle nuevamente para volver al sitio en el cual
han estado, porque se sienten de alguna forma ajenos a la sociedad, que la sociedad le da a la espalda y sienten de buscar de alguna forma el apoyo de sus compañeros transgresores en esas instituciones en las cuales se perfecciona lo que es la parte del crimen, el delito y por supuesto que de ese tipo de situaciones o conducta no quieren salir. Por eso que es importante que se tienda en los valores, la formación de la conducta en lo que es el hogar, la educación, para que tengan un porcentaje mayoritario que si llegasen a ocurrir, incurrir en este tipo de situaciones, puedan salir airosos y puedan de alguna forma superar estas etapas, ¿no? Y que la sociedad, por supuesto, los adopte nuevamente para ser útiles a la nación, quien sea realizando algún oficio que sea eh, honesto, ¿sí? Que de alguna forma pueda esta persona este, solventar su situación económica, pero sin delinquir, sin tener tentación hacia lo que es la parte delictiva en ningún aspecto. Por eso es importante el refuerzo en la parte educativa, lo que es la parte de la formación escolar, lo que es la parte de la formación en la casa, esos valores que generan nuestros padres hacia esos hijos abandonados, que de alguna forma les han tocado duro, ¿no? Luchar en contra de todo este tipo de barbarie, de todo este tipo este, de tragedia, de todo este tipo de violencia y, por supuesto, que tratan lo posible de superar, porque otros consideran de que se quieren ver en el reflejo de sus padres, pero otros también, por otra parte, quieren romper ese paradigma de no verse reflejado en lo malo de sus padres, sino tratan lo posible de superarse y de tener buen entendimiento para seguir adelante con las cosas buenas. Y por supuesto, en una sociedad en la cual hay muchas perversidades, en la cual es una sociedad muy corrompida, una sociedad en la cual está muy perversa y destructiva y que de alguna forma carecen de valores, carecen de sentimientos, entre otros aspectos. Bueno, vamos a seguir comentando un poco en relación a esta parte que nos tocó hoy de la parte educativa y lo que es la parte de la prevención del delito. Vamos a ver la educación en este sentido, otro punto que sería la educación no formal. Cuando hablamos, recuerden, de la educación no formal, estamos hablando de una educación informal. Aunque no se dispone de estudios de alguna forma empírico, cuando hablamos de empírico estamos hablando de experiencia sobre la delincuencia juvenil en América Latina, el desarrollo de lo que es la política de prevención a nivel nacional, local o comunitario ha sido de alguna forma eh, desaprovechado por diferentes sectores que de alguna forma son responsables de lo que es la atención de la problemática de la delincuencia juvenil. Cabe destacar entonces que en términos de educación no formal se emplea para referirse a los programas autoadministrados o de alguna forma privados enfocados hacia los que son los jóvenes que se considera que han de alguna forma fracasado tanto en la escolarización formal como en las ofertas de formación profesional. Existen una delimitación en cuanto a este ámbito de la educación no formal y que de alguna forma evita la superposición con otros niveles educativos y se distingue entre estos. En los países, por ejemplo, de América Latina, observamos que se reconoce gran importancia a lo que es la participación comunitaria en la formulación, gestión y control de políticas de seguridad ciudadana dentro de lo que son los
principios como la integridad, la participación, el equilibrio territorial y social y el respeto de los derechos humanos y las normas legales vigentes en esos territorios. La educación formal orienta, no formal, vamos a llamar no formal o informal, por llamarlo así, este, está orientada al trabajo productivo, sobre todo a lo que es el empleo y que hace referencia a la existencia de las denominadas capacitación laboral juvenil en la subregión. En varios países, el Ministerio de Educación Pública esas actividades, por lo que tiene programas en distintos ámbitos. Por ejemplo, los que incluyen aspectos sociales, técnicos y profesionales. También existen los que están dirigidos generalmente por el sector laboral con un enfoque de ley de empleo de productividad. A este nivel, entonces, se denomina lo que es la manera diferente según sea el país como nivel de educación complementario y nivel de aceptación laboral juvenil. Y por último, por supuesto, lo que es la postermina de la parte no superior en cuanto a la estructura, solamente en cuanto a la formación de esos jóvenes que de alguna forma quieren superarse en sus actitudes, en su parte no informal, en cuanto a su empleo, en cuanto a sus ingresos y por supuesto que quieren de alguna forma llevar lo mejor o dar lo mejor de sí para la sociedad. Solamente en ese país se encuentra entonces un centro que de alguna forma menciona que de forma explícita cursos de idioma. Por ejemplo, aquí en las universidades generalmente exigen al menos que tenga conocimiento de algún idioma extranjero y por lo general el idioma extranjero que se canaliza aquí en las universidades, el primero o el principal más fundamental en este sentido sería el idioma inglés, ¿sí? Como idioma extranjero. Generalmente en lo que es la parte del cuarto nivel de preparación exigen por lo menos que tengan algún tipo de nivel de algún tipo de conocimiento en en cualquier idioma extranjero, pero sobre todo el inglés. Otros de repente el francés, el portugués, el italiano, el alemán, el ruso, el chino, mandarín, etcétera. Si deseamos entonces disminuir de alguna forma lo que es la delincuencia juvenil, no nos interesa entonces fabricar castigos para nuestras personas que sean menores, ¿no? Y jóvenes que sean delincuentes o infractores, no solo porque tienen un proceso de reforma personal y social, sino porque además necesitan aportar a la sociedad que ellos la han destruido. Se pretende entonces responder de manera educativa ante la delincuencia juvenil. En vez de pagar fuego con fuego, no vamos a pagar todo lo contrario. Con esa parte destructiva que ellos o daño que le han causado a la sociedad, entonces lo que se pretende con esa estrategia de esta forma es tratar en lo posible de educarlo para a esta delincuencia juvenil para que no puedan delinquir o por lo menos disminuir el riesgo de parte de ellos que le causen daño a la sociedad. Cuando hablamos de daño a la sociedad, estamos refiriendo a que roben, a que maten, a que secuestren, a que sean delincuentes en potencia, ¿no? Que sean personajes delictivos de alta gama, de secuestradores, extorsionadores, en fin, terroristas, ¿no? Entre otros. Y se pueden influir en este sentido o tener en cuenta un conjunto de circunstancias sociales en este sentido que pueden de alguna forma o puedan influir en este ambiente delincuencial, ya que el tiempo pasado y en el que viven
en común ayudan tanto a hacerle de alguna forma asumir nuevos valores como a converger experiencias personales e intereses en grupos delincuenciales. No, entonces habrá, por lo tanto, algún tipo de salvedad, ninguno de los elementos de prevención o, o algún reto educativo, alguna parte social, existiendo lo que es la finalidad educativa de reinserción y resocialización de la persona con nuevas expectativas, ya que su situación está lejos de esta parte del menor, del menor que de alguna forma se va formando y que debe recuperar su dimensión futura en cuanto al conjunto de menores y jóvenes de ese grupo previo a la ruptura de su vida ordinaria con el delito y con un grupo de menores delincuentes. El profesional se encuentra constantemente en un eje de alguna forma, de contrariedad con los medios o fines obvios para acabar evitando enfrentar sus equívocos o interesados fines en cuanto a la utilización de estos como fines, precisamente en el ámbito de lo que es la razón del ser de los medios y fines educativos. Vemos entonces en cuanto a estos partes de fines y medios, el que existe el campo propio de la formación de la persona como tal. Por mucho que se diga que la utilización de determinados fines en el fin de llevar a cabo un programa de asistencia o educativo es engañosa o de alguna forma se mantiene el comportamiento no deseado. Sería entonces igual de fácil y útil evitar enfrentar el hecho de que cualquier fin pueda tener dos intencionalidades como medio, como símbolo, y si la finalidad es enderezar una conducta instaurada en lo que es la persona. Ahora, culminando ya este tema, o no el tema, sino este punto de este tema, vamos a ver las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil. En este sentido, existen principios fundamentales como son la prevención de la delincuencia juvenil, que es parte de lo que es la prevención del delito en la sociedad, ya que si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y solamente útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterios humanistas y que pueden adquirir actitudes no criminales. Para poder prevenir entonces eficazmente la delincuencia juvenil, es necesario que toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de lo que son los adolescentes y respete, por supuesto, y cultive una personalidad a partir de la primera infancia. Por eso hacíamos hincapié en cuanto a la parte estructural, a la parte de formación de la casa, de los valores de la casa y por supuesto el refuerzo en la escuela. A los efectos también de lo que es la interpretación de los presentes directrices, se debe entonces centrar la atención sobre todo en el niño. Recuerda que el niño es como una esponja. El niño va absorbiendo todo y cada uno de esos conocimientos que a lo largo de su vida va aprendiendo, va observando y que de alguna forma va tanteando con sus allegados, con esas personas que de alguna forma son responsables de su educación y de su formación, sobre todo lo que es la parte de los valores, de su ética, de su resguardo, de su prevención, porque el niño corre mucho peligro, ¿sí? De ser atacado por una persona adulta. Y generalmente los que atacan a los niños, que son personas adultas, no son personas desconocidas. Bien sea tratase de un abuelo, de un tío, e incluso de un hermano o un primo, también un vecino,
que de alguna forma quieran abusar de este niño, ¿no? De alguna forma causándole algún daño psicológico, algún daño físico, etcétera. Por eso que es importante siempre cuidar tanto al niño, a la niña y al adolescente. Seguimos entonces, muchachos. En la aplicación de las presentes, entonces, de estas directrices que se han formalizado en cuanto a estos programas y de conformidad con los ordenamientos jurídicos nacionales, los programas preventivos deben centrarse sobre todo en el bienestar de los jóvenes también de su primera infancia, es decir, de los niños, como estamos indicando. Se deberá entonces reconocer la necesidad y la importancia de aplicar una política progresiva de prevención de la delincuencia, así como al estudiar sistemáticamente y elaborar medidas preventivas que eviten criminalizar y de alguna forma penalizar al niño por una conducta que no causa graves perjuicios a su desarrollo ni perjudica a los demás. Estas son de alguna forma algunas normativas contempladas en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas en cuanto a la prevención del delito. Existe entre estas normativas también la política y las medidas de esa índole que deben incluirse la creación de oportunidades en particular en la parte educativa. Fíjense que aquí hacen mucho hincapié a lo que es la parte educativa, porque por supuesto la educación es el pilar fundamental de cada una de estas políticas preventivas. Es como la estrella en este sentido para que el niño se forme y vaya adquiriendo los mejores conocimientos, ¿no? Los valores, la parte de formación afectiva, vamos a llamarlo así, de intereses para para su futuro, porque de aquí el futuro del niño es donde se va a saber realmente su porvenir, su mejor esfuerzo, todo lo que tiene que ver lo positivo en cuanto a ese desarrollo cognitivo, social y de aprendizaje. Es por eso que este desarrollo de estos jóvenes y en particular aquellos que están pertenecientes o que de alguna forma están en peligro o son vulnerables en situación de riesgo social y que necesitan algún tipo de cuidado y protecciones especiales. Tenemos también algún tipo de formulación de doctrinas y criterios de alguna forma especializado para la prevención de la delincuencia, que de alguna forma están basados en las leyes, los procesos, lo que son las instituciones, las instalaciones y una red de servicios que de alguna forma tiende a reducir los motivos, la necesidad y las oportunidades de comisión de las infracciones o las condiciones que las propician. También otro punto que también prevé esta Carta de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, perdón, es sobre una intervención oficial que se quiere o que se guíe por lo que es la parte de la justicia y la equidad, y cuya finalidad primordial sea velar por el interés general de los jóvenes. También, por supuesto, toma en cuenta la protección del bienestar, el desarrollo, los derechos y lo que son los intereses de todos y cada uno de los jóvenes, así como el reconocimiento del hecho que el comportamiento o la conducta de estos jóvenes que no se ajustan a los valores y normas generales de la sociedad, ya que es con frecuencia parte de lo que son el proceso de maduración y crecimiento y que por lo general tienden a desaparecer espontáneamente en la mayoría de las personas cuando llegan a la edad adulta. Segundito por aquí. Ok, ok. Vemos entonces estos puntos. Fíjense que estos puntos son tan importantes cuando el niño llega ya a esa edad adulta. Allí también debería estar ya
lo que es la parte de su conducta ya formada, para que de alguna forma pueda tener los mejores valores, los mejores principios de su educación. Ok, vemos también en estas normativas de la ONU que existe el reconocimiento del comportamiento de la conducta que estamos hablando hacia los jóvenes, que no se ajustan a los valores y normas generales de la sociedad. Pasamos a ver en este sentido otra normativa que implica en este sentido lo que es la conciencia de que según la opinión predominante de los expertos, se califica a un joven de extraviado o delincuente o predelincuente, o sea, de una vez ya los etiqueta, ¿no? Y que a menudo contribuye a que los jóvenes desarrollen pautas permanentes de comportamientos indeseables. Deben crearse entonces servicios y programas con base a la comunidad para la prevención de lo que es la delincuencia juvenil, sobre todo si no se ha hecho o se ha establecido todavía los organismos oficiales. Solo en la última instancia ha de recurrirse a organismos oficiales de control social. Vemos por otra parte lo que es el alcance de las directrices. Vemos en las presentes directrices que deben interpretarse y aplicarse en el marco general de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, lo que es la parte de los derechos sociales y culturales, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño, y por lo general en el contexto de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores. Esto está en las reglas de Beijing, así como de otros instrumentos y normas relativas a los derechos, a lo que son la parte de los intereses y el bienestar de todos los menores y los jóvenes de nuestra sociedad. Los presentes directrices deben entonces de alguna forma aplicarse a lo que es el contexto de las condiciones económicas, sociales y culturales imperantes en cada uno de estos estados miembros. Vemos entonces en lo que es la parte ahora, lo que es la parte de la prevención general. Deberán formarse en todos estos niveles del gobierno planes generales de prevención que de alguna forma, entre otras cosas, comprenda sobre todo o que tengan como punto esencial estos análisis a fondo del problema y la reseña de programas y servicios que faciliten los recursos que estén disponibles. Funciones bien definidas de algunos organismos, instituciones y servicios que faciliten estos recursos, ¿no? Eh, Así como las ocupaciones de actividades preventivas. Que existan también mecanismos para la coordinación adecuada de las actividades de prevención entre los organismos gubernamentales y no gubernamentales. Que existan políticas, estrategias y programas basados en estudios de pronóstico que sea objeto de vigilancia permanente y evaluación cuidadosa en el curso de su aplicación. Que existan métodos para disminuir eficazmente las oportunidades de cometer actos de delincuencia juvenil. Que exista la participación de la comunidad mediante una amplia gama de servicios y programas. Por supuesto, tomando en cuenta la estrecha cooperación interdisciplinaria entre los gobiernos nacionales, estadales, gobiernos provinciales y gobiernos municipales, con la participación del sector privado.
de ciudadanos que de alguna forma representan la comunidad interesada y los organismos laborales, que de alguna forma sean de cuidado del niño, que tengan en cuanto tiempo para la parte de educación sanitaria, la parte de la parte social, la parte judicial y de los servicios de aplicación de la ley en la adopción de medidas que de alguna forma están coordinadas para prevenir la delincuencia juvenil y los delitos de los jóvenes. Tomando en cuenta también, hay que indicar que existe una participación de los jóvenes en las políticas y lo que es los procesos de prevención de estas delincuencias juvenil, incluida la utilización de los recursos comunitarios y la aplicación de programas de autoayuda juvenil y de indemnización y asistencia a las víctimas. Por supuesto, nos faltaba por agregar, nos faltaba por agregar lo que era el personal especializado en todos estos niveles. Entre todos esos programas tiene que haber o existir personal especializado en todas las áreas como trabajo social, abogados, médicos, funcionarios policiales incluso, peritos, que de alguna forma nos puedan a nosotros aportar ideas para, en lo posible, combatir lo que es la parte de la delincuencia. Y por supuesto, tienen que estar presentes también las actividades de la sociedad civil, la, la parte privada en este sentido, lo que es la parte pública, como la administración pública, a través de sus instituciones que están de alguna forma afecta para este tipo de prevención. En este sentido, lo que es la parte de la LOGNA, Ley Orgánica del Niño, Niña y Adolescente, de lo que es la ley anticorrupción, también se agrupa en este sentido, entre otros aspectos, como la ley de delincuencia organizada, la ley contra drogas, la ley de violencia contra la mujer, entre otros aspectos que están fundamentados en nuestro código penal y nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la parte procedimental establecida en el Código Orgánico Procesal Penal y otras leyes especiales. Por eso es que es importante también conocer también estos procesos de socialización, cómo se van a realizar estos procesos. Estos se deben presentarse especial atención en cuanto a las políticas de prevención que favorezcan a la socialización que integran eficacia de todos los niños y jóvenes, en particular por conducto de lo que es la parte de la familia, la comunidad, los grupos de jóvenes y en particular los que se encuentren en condiciones similares como la escuela, la formación profesional y el medio laboral. Por eso es que es mediante la acción de organizaciones voluntarias se establecen este tipo de ayudas o procesos de socialización y que se deben respetar debidamente el desarrollo personal de los niños, jóvenes y de alguna forma aceptarlos tal como son y en pie de igualdad como copartícipes en los procesos de socialización e integración. Lo que se busca aquí es un proceso social de que se integren más niños, jóvenes a la comunidad organizada para tratar de realizarle este tipo de ayuda, ¿no? De formación, de capacitarlos. Por otra parte, tenemos lo que es la parte de la familia, ya que toda sociedad debe asignar elevada prioridad a las necesidades, a los bienestar de la familia y de todos sus miembros, dado que la familia es la única unidad central que está encargada de la integración social primaria del niño. Los gobiernos y la sociedad deben tratar de una forma de preservar la integridad de la familia, incluida la familia extensa. La sociedad también tiene la obligación de alguna forma de ayudar a la familia a cuidar
y proteger al niño y de asegurar su bienestar físico y mental. De esta manera, por supuesto, deben también presentarse servicios apropiados, inclusive de guardería. Aquí intervienen son también los gobiernos que deben adoptar de alguna forma, perdón, algún tipo de políticas que permita a los niños criarse en un ambiente familiar de estabilidad y bienestar. Deben facilitarse también de alguna forma los servicios adecuados a la familia que necesiten asistencia para resolver situaciones de inestabilidad o conflicto. Cuando no exista un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, los intentos de la comunidad por ayudar a los padres de este aspecto para el fracaso y la familia extensa no pueda ya cumplir con esta función, se debe entonces recurrir a otras posibilidades que son modalidades de colocación familiar, entre ellos los hogares de guardia o de guarda y la adopción, que en la medida que lo posible se debe reproducir un ambiente familiar de estabilidad, bienestar y en el mismo tiempo crear los niños un sentimiento de permanencia para evitar los problemas relacionados con lo que es el desplazamiento de un hogar a otro. Se debe también presentar especial atención a los niños de familia afectada por problemas creados por algunos cambios económicos, sociales y de alguna forma culturales rápidos y que sean forma desiguales, en especial a los niños de familias indígenas y de inmigrantes y refugiados, tales como pueden perturbar lo que es también la capacidad, ¿no?, social de esta familia y que asegura la educación y crianza social de los hijos, ya que a menudo el resultado de conflictos culturales o relacionados con el papel del padre o de la madre es necesario elaborar modalidades innovadoras y socialmente constructivas para la asociación de los niños. Se debe entonces adoptar medidas también para elaborar programas a la familia, la oportunidad de aprender las funciones y obligaciones de los padres en relación con el desarrollo y el cuidado de sus hijos, para lo cual se fomentan algún tipo de relaciones positivas entre padres e hijos y que de alguna forma cubren la conciencia de problemas de los niños y jóvenes, que se fomentan en la participación de jóvenes en las actividades familiares y comunitarias. Vemos también los gobiernos que deben adoptar medidas para fomentar la unión y la armonía familiar y desalentar la separación de los hijos de sus padres, salvo cuando circunstancias que afecten el bienestar y al futuro del hijo no dejen otra opción viable. Recuerden que también jugamos acá, muchachos, lo que es el interés del niño, ¿no? El interés superior del niño establecido en la LOCMA, ¿sí? Y que es importante insistir en la función socializadora de la familia y de la familia extensa. Es igualmente importante reconocer de alguna forma el papel futuro de las responsabilidades. Ya, un tico que no se coló aquí. Ok, de esta parte de la familia, como estamos indicando, una familia extensa, ¿no? En este sentido. Y en cuanto a su parte de responsabilidades, en cuanto a instituciones, costumbres, tradiciones y que resulten insuficientes y que deben también prever y permitir medidas innovadoras. Todo esto se le debe permitir al niño en la socialización adecuada. La educación tiene obligación de dar a todos los jóvenes acceso a la enseñanza pública. Los sistemas de educación, además de sus posibilidades de formación académica y profesional, deben dedicar especial atención a enseñar valores
fundamentales y fomentar el respeto de la identidad propia y de las características culturales de cada niño, los valores sociales del país en que vive el niño, de las civilizaciones diferentes de la suya y de los derechos humanos y libertades fundamentales, así como fomentar el desarrollo en todo lo posible de la personalidad, las actitudes y la capacidad mental y física de estos jóvenes. Se debe lograr que los jóvenes participen de forma activa y eficazmente en el proceso educativo, en el lugar de ser menos objetos pasivos de dichos procesos. Desarrollar también actividades que fomenten lo que es el sentimiento de identidad y la pertenencia a la escuela y a la comunidad. Es un sentido de pertenencia. Alentar a los jóvenes a comprender, respetar opiniones y puntos de vista que sean diferentes a los de ellos, así como la diferencia de cultura y de otros índoles. Suministrar de alguna forma información y orientación en lo que se refiere a la formación profesional, las oportunidades de empleo y la posibilidad de carrera. Proporcionar también apoyo emocional positivo a los jóvenes y evitar el maltrato psicológico. Y finalmente observamos también que enumera este catálogo de las Naciones Unidas sobre evitar las medidas disciplinarias severas, en particular los castigos corporales, ya que los sistemas de educación deben tratar de trabajar una cooperación con lo que es la parte de los padres, las organizaciones comunitarias y los organismos que se ocupan de las actividades de los jóvenes. Debe darse la información a cada joven y a su familia, sobre todo en cuanto a la ley y a sus derechos y obligaciones respecto a esta y como sobre el sistema de valores universales incluido en el instrumento de las Naciones Unidas. De esta forma, mis estimados compañeros, también vemos que las escuelas deben servir de centro de información y consulta para prestar atención médica, asesoramiento y otros servicios adicionales a los jóvenes, sobre todo a los que están especialmente necesitados y objeto de malos tratos, abandono, victimización y explotación. Aquí también se aplica o se contempla en los diversos programas educativos para lograr que los maestros, otros adultos y los estudiantes comprendan los problemas, necesidades y preocupaciones de los jóvenes, especialmente de aquellos que pertenecen a grupos más necesitados, menos desfavorecidos o menos favorecidos, o grupos de bajos ingresos y minorías étnicas u otros grupos minoritarios. Se coopera también además con grupos de comunidades como los sistemas educativos que deben planificar y organizar y desarrollar actividades extracurriculares que de alguna forma tengan como interés esta parte del niño, el interés para los jóvenes. Se debe presentar algún tipo de ayuda especial, por supuesto, a niños y jóvenes que tengan dificultades para cumplir con normas de asistencia, así como abandonar los estudios, etcétera. Las escuelas deben fomentar entonces la adopción de políticas y normas equitativas y justas, ya que los estudiantes están representados por órganos encargados de formular la política escolar, incluida la política disciplinaria, y participar en la adopción de decisiones. Ya casi hemos terminando esta clase del día de hoy. Otro punto importante que no puede dejar de explicarlo es el de la comunidad, que debe establecer servicios y programas de carácter comunitario o fortalecer lo que ya está en existencia y que correspondan a necesidades, de alguna forma problemas, intereses o inquietudes especiales de los jóvenes, que de alguna forma ofrezcan a ellos y a su familia asesoramiento y orientación adecuada.
Deben entonces establecerse servicios especiales para brindar alojamiento adecuado a los jóvenes que no puedan seguir viviendo en sus hogares o que carezcan de los mismos, por lo que hemos considerado, sobre todo a los que están en conflicto con su familia, porque en su hogar existe mucha violencia, existe mucha tiranía en ese sentido, y que los padres tienen problemas. Los organismos gubernamentales deben asumir especialmente la responsabilidad del cuidado de niños sin hogar, los niños de la calle y los que son proporcionales a los servicios que necesiten. Se debe entonces hacer fácilmente accesible a los jóvenes la formación acerca de los servicios locales, lo que es la parte de alojamiento, empleo y otras formas y fuentes de ayuda. O sea, hay que ayudarlos en todo momento para que no puedan ver la delincuencia como un factor, vamos a llamarlo de esta forma, de mala producción para ellos y de mala compañía. Por eso que también se debe organizar una gran variedad de instalaciones y servicios recreativos de especial interés para los jóvenes a los que estos tengan fácil acceso. Como hablamos anteriormente, los medios de comunicación también son importantes incluirlo acá porque de alguna forma tienen una influencia bestial en la parte de la prevención del delito. Debe atenderse a los medios de comunicación que de alguna forma garanticen que los jóvenes tengan acceso a la información y material procedentes de diversas fuentes nacionales y fuentes internacionales, fuentes fidedignas, ¿no? Lo que llamamos. Y deberá alertarse a los medios de comunicación a que den de conocer la contribución positiva de los jóvenes a la sociedad. Se debe entonces atenderse también a los medios de comunicación que difundan información relativa a la existencia en la sociedad de servicios, instalaciones y oportunidades destinados a jóvenes. Debe instarse también que los medios de comunicación en forma general y a la televisión, al cine en particular, que reduzcan al mínimo el nivel de pornografía, la drogadicción y violencia en estos mensajes. También estos mensajes que de alguna forma que dan una imagen desfavorable de la violencia y la explotación. Eviten presentaciones degradantes, especialmente de niños, de la mujer y de las relaciones interpersonales que fomenten los principios y modelos de carácter igualitario. Por otra parte, también los medios de comunicación deben percatarse de la importancia de su función y sus responsabilidades sociales, así como el de su influencia en las comunicaciones relacionadas con el uso indebido de drogas y alcohol entre los jóvenes. Esto debe también utilizarse para poder prevenir el uso indebido de estos psicotrópicos mediante mensajes coherentes con un criterio equilibrado y deben fomentar campañas eficaces contra la lucha en contra de las drogas en todos los niveles, tanto niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, todos. La droga es mortal y la droga es peligrosa y la droga es mala en este sentido. Por supuesto que también debe existir una política social, ya que los organismos gubernamentales deben asignarle una elevada prioridad a los planes y a lo que son los programas dedicados a los jóvenes y suministrar suficientes fondos y recursos de otros tipos para prestar servicios eficaces, proporcionar las instalaciones y el personal para brindar servicios adecuados de atención médica, salud mental, nutrición, vivienda y otros servicios necesarios. Y en particular el de prevención y tratamiento del uso indebido de drogas y alcohol, así como cerciorarse de que los recursos lleguen, por supuesto, a los jóvenes y redunden en realmente en beneficios de ellos.
Esto se debe entonces recluirle a los jóvenes en instituciones como un último recurso y por el periodo mínimo necesario. Y debe darse máxima importancia a los propios intereses del joven. Los criterios para autorización e intervención oficial de esta índole deberán definirse estrictamente o limitarse a las instituciones siguientes. Cuando el niño o niño haya sufrido lesiones físicas causadas por padres o tutores. Cuando el niño joven haya sido víctima de malos tratos sexuales, físicos o emocionales por parte de padres o tutores. Cuando el niño joven o joven haya sido descuidado, abandonado o explotado por los padres o estos tutores. Cuando también estos se vean amenazados por peligro físico, moral, debido al comportamiento de padres o tutores. Cuando se ha manifestado el propio comportamiento del niño o del joven, un gran peligro físico o psicológico para estos niños, en el joven mismo y en los padres o tutores. Así sucesivamente se debe participar en todos los planes y programas que deben ser en general voluntarios, ya que los programas, los propios jóvenes deben intervenir en lo que es la formación, en lo que es el desarrollo y lo que es la ejecución. Vemos entonces una legislación y administración de la justicia en cuanto al tema de menores. Los gobiernos deben promulgar y aplicar leyes, procedimientos especiales para fomentar la protección de derechos y bienestares de todos y cada uno de los jóvenes. Deberán promulgarse y aplicarse leyes que prohíban victimización, los malos tratos y la explotación de los niños y jóvenes, así como cuando se utilizan también actividades delictivas. Ningún niño o joven de alguna forma deberá ser objeto de medidas de corrección o castigos severos o degradantes en el hogar. Recuerden, muchachos, que esta parte del hogar es la piedra angular de todo este tipo de prevención. Y también, por supuesto, refuerzos en la escuela y que ninguna otra institución va a garantizar este tipo de conducta de un niño en cuanto a la prevención, niño o niña, adolescente, en la prevención del delito. Una vez terminada lo que es la clase del día de hoy, damos gracias a Dios por culminar de verdad esta cátedra y gracias por los participantes de la misma. Con esto culminamos la clase del día de hoy. Muchas gracias y nos estaremos viendo el próximo tema. Muchas gracias. Hasta luego. Quienes habló para ustedes, Over Martínez, abogado especialista en Derecho Penal Internacional y docente universitario. Muchas gracias y profesor de la Universidad José María Vargas en pregrado y posgrado. Hasta luego. Nos vemos en la próxima entrega. Aquí tenemos la grabación.